Bienvenidos a nuestro taller de lectura y escritura analítica. Este es el segundo nivel. Estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, Camila, Ashley, Alejandro, Laura, Sergio, Samuel, Alison, Melissa, Jefferson, Luisa, Juliana, Santiago, Sofía. Estamos privilegiando este formato de el vídeo comentado precisamente porque estamos en un momento en el cual el tiempo y los tiempos personales deben ser usados con inteligencia. Y al privilegiar esta manera de comunicarnos, estoy también privilegiando la meditación. Quiero decir, como hemos visto durante el semestre, nuestras lecturas, por ejemplo, son lecturas complejas. Y esta complejidad necesita meditación. Usábamos la metáfora de Federico Nietzsche cuando habla del camello. Hay que rumiar, hay que ser rumiantes. Y esta es una buena manera de ser rumiantes, escuchando y leyendo. A veces, cuando tenemos un foro en el cual tenemos la posibilidad de responder inmediatamente, nos puede la compulsión. Esto es, la urgencia de tener que hablar, de tener que interrumpir, de tener que mostrarse. Ojo, porque nos cuesta llevar el hilo de un diálogo, de la escucha, perdón. Nos cuesta llevar ese hilo y, como decíamos al inicio de este taller de lectura y escritura, porque es de lectura también, como decíamos al inicio, darle nuestra mente al discurso de otro es muy difícil. Por eso es difícil leer. Entonces privilegiamos esta meditación sobre lo que es complejo. Han visto los documentos que hemos leído. Nuestro proyecto es leerlos con calma. Las frases, por complejas mismas, deben ser vueltas a leer una y otra vez. No creas que eres tonto, compañero, estudiante. No creas que eres tonto cuando al leer una frase de un texto de Kant, cuando al leer una frase de un texto de Riquet, de Heidegger, no la comprendes. No creas que eres tonto. Eso que para nosotros es nada, son 3 renglones, pues seguramente le ha costado a esa persona mucho tiempo de reflexión y de meditación. No creamos entonces lectores que vamos a acceder a ese conocimiento de inmediato porque solamente pasamos los ojos sobre los símbolos. No, leer es un trabajo. Leer, como dice Federico Medina Cano, creo que es gran profesor de la Universidad Bolivariana, leer, leer necesita que nosotros, para leer, este ejercicio de leer necesita que despleguemos energía. Y es una energía creativa, meditativa a la vez. Entonces, en este sentido, vamos a comenzar con esta orientación. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y como fase inductiva, estamos acostumbrados a que siempre al inicio de nuestras sesiones tenemos una fase inductiva. Esto es un momento en el cual ponemos la mente en un estado de meditación y reflexión tal que cuando comencemos el tema, por decirlo así, el plato fuerte, o sea, la parte explicativa, ya tengamos nuestra mente en el tono de la discusión, de la reflexión, del análisis. Que no, uno no pasa de un momento a otro, muchachos. También tengamos en cuenta esto para leer. Uno no pasa de un momento a otro de un estado de actividad doméstica, por ejemplo, no pasas rápido de estar hablando con tu mamá y con tu papá sobre la novela o sobre las noticias del día. No es fácil pasar de una a la lectura de Nietzsche, no. No, para esto necesitamos una preparación, una disposición, encontrar el momento oportuno, el momento oportuno. Y ese momento oportuno es el momento de nuestra sesión,
a la hora en que tú lo puedas escuchar, porque como decíamos en las clases anteriores, no sabemos pues cuál es la capacidad de conexión de cada uno, y quiero pensar siempre en la voluntad de aprendizaje nuestra y en nuestra honestidad intelectual. Esto es, en nuestra búsqueda y nuestro cariño por el conocimiento, por la educación. Entonces, en esta primera parte inductiva vamos a hablar de algo que está en boca de todo el mundo ahora, también los pocos que hay en la calle, los pocos que están en la calle, los pocos que están en la minorista, los pocos que están en las farmacias, en las tiendas, no hacen otra cosa que hablar de nuestro amigo Arturo Rimbaud. Ya habíamos, en una clase de la primera parte del semestre, sugerido el juego de bibliomancia con Rimbaud. Este juego consiste en abrir un pequeño libro y al azar encontrar un poema. Les decía, este poema será nuestro, el que cada uno sacó en la primera parte del semestre. Ese poema es tuyo. Les pedí que no lo revelaran, que se quedaran con ese poema y que lo meditaran. Entonces vamos a volver sobre Rimbaud, el niño moderno, y voy entonces a leer un par de poemas para comenzar esta sesión. Abro el libro al azar. El corazón robado. Atención. Desde Bello hasta Itagüí, desde el Cerro de las Tres Cruces hasta Santa Elena, el corazón robado de Arturo Rimbaud. Mi triste corazón babea a popa, mi corazón lleno de tabaco. Sobre él arrojan escupitajos, mi triste corazón babea a popa. Bajo las burlas de la tropa que suelta una risotada general, mi triste corazón babea a popa, mi corazón lleno de tabaco. Y tifálicos y sorchescos, sus insultos lo han depravado. En la velada narran relatos itifálicos y sorchescos, oleajes abracadabrantes, tomad mi corazón, salvadlo. Itifálicos y sorchescos, sus insultos lo han depravado. Cuando sus chicotes hayan cesado, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Se oirán estribillos báquicos cuando sus chicotes hayan cesado. Tendré sobresaltos estomáquicos si degradan mi triste corazón. Cuando sus chicotes hayan cesado, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Este es de mayo de 1871. Nos hablan desde el futuro, muchachos. Vamos a ver el otro poema. La picarona. La picarona. En el comedor oscuro, perfumado por un olor a barniz y a frutas, a mis anchas, escogí un plato de no sé qué comida, belga, y me despatarré en mi inmensa silla. Mientras comía escuchaba el reloj, feliz y calmo. La cocina se abrió con una bocanada de aire y vino la moza. No sé por qué, con la pañoleta medio deshecha, pícaramente puesta, y paseando su dedito tembloroso por la mejilla, terciopelo de melocotón rosa y blanco, haciendo con su boca infantil una mueca, se puso a arreglar los platos junto a mí para complacerme. Después dijo, claro está, para obtener un beso muy suave. ¡Oh! He cogido un frío en la mejilla. Este es de octubre de 1870. Qué hermosa la imagen de la picarona. Muchachos, recordamos pues, la poesía es imagen que se canta. Por eso hablamos de figuras literarias, ya hemos hablado de la metáfora, de la analogía, de la alegoría.
¿Qué significará la picarona? Más allá de la sensualidad, esa vitalidad que hay detrás de esa sensualidad, esa vida. Vamos entonces, después de escuchar a Arturo Rambó y el Metro de Medellín, a abrir nuestro documento del análisis crítico de Van Dijk. Lo tenemos, hemos leído hasta la página número 6. Este es el documento que publicó en el 99 la revista Anthropos de Barcelona. Anthropos es hombre. Recordamos, siempre que veamos una palabra con antropo, es hablando del hombre. De hecho, también el nombre Andrés quiere decir el hombre. Ahí está Andrés, es Anthropos, Anthrof. Teníamos dos preguntas en la página número 27, 186 de la revista, pero acá es la sexta de nuestro PDF. Estamos en la columna izquierda con dos preguntas. ¿Cómo los grupos, entre paréntesis, más poderosos controlan el discurso? Y B, ¿cómo tal discurso controla la mente y la acción de los grupos, entre paréntesis, menos poderosos? ¿Y cuáles son las consecuencias sociales de este control? Muy importante, muchachos, pensar en eso, en las consecuencias sociales de este control. Vamos a ver el siguiente fragmento. Se llama El acceso al discurso y su control. Vamos a pasar al tercer párrafo. Dice: la mayoría de la gente únicamente tiene control activo sobre el habla cotidiana frente a miembros de su familia, amigos o colegas, disponiendo de un control solo pasivo sobre, por ejemplo, el uso de los medios. En muchas situaciones, la gente común es un blanco más o menos pasivo para el texto o el habla, por ejemplo, de sus jefes y maestros, o de autoridades tales como policías, jueces, burócratas, etc. El ser humano del común, dice Van Dijk, solamente tiene en realidad un control activo del habla sobre pocas personas, en pocos lugares, y apunta que es pasivo, por ejemplo, en el uso de los medios de comunicación. Esto ha cambiado un poco. Ha cambiado un poco porque ahora todos tenemos acceso, por ejemplo, a plataformas de redes sociales que, dado el caso, podrían poner nuestro pensamiento o nuestra opinión. Ustedes saben la crítica que yo hago a la opinionitis, pero la podrían poner al nivel de un académico, de un trabajador, de un profesional o de un político o de una figura pública. Esto es, sí ha cambiado un poco, pero, digámonos la verdad, sigue siendo pasivo. Y sigue siendo pasivo, y voy a poner un ejemplo. Podemos creer, y mucha gente puede creer, que es, perdón por decirlo de forma sarcástica, pero que pueden ser tendencias, que pueden ser influenciadores de otros por tener redes sociales. Y seguro que si logra tener muchos likes, tener muchas vistas y acaso monetizar su red social. Pero de aquí a que esa persona, llámese influencer, llámese youtuber, sea en realidad, esté manejando en realidad, tenga en realidad control sobre lo que piensa, control sobre la lengua, lo pongo en duda. Y lo pongo en duda porque precisamente sigue tendencias que no son inventadas por él. Ojo, eso no fue inventado por el influenciador ni el youtuber. Él está repitiendo lo que se debe repetir ahora para tener likes. Obedece entonces a un discurso que lo controla. Estamos pensando en cómo nos controlan los discursos, y es que el discurso es la forma de poder en todo sentido. En todo sentido. Vamos a pasar a la columna
de la derecha. Veamos cuando dice el control del contexto. El contexto se considera como la estructura de aquellas propiedades de la situación social que son relevantes para la producción y la comprensión del discurso. Aquello que, si tú no conoces, pues no puedes comprender el discurso completamente. El contexto consiste en categorías como definición global de la situación, su espacio y tiempo, las acciones en curso, los participantes en roles variados, comunicativos, sociales o institucionales, al igual que sus representaciones mentales, objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías. Controlar el contexto implica controlar una o más de esas categorías. Por ejemplo, determinando el estatuto de la situación comunicativa, decidiendo sobre el tiempo y el lugar del acontecimiento comunicativo, o sobre qué participantes pueden o deben estar presentes en él. Estamos viendo pues como Bandini nos dice que se manipula el contexto de la comunicación. Piensen ustedes, esto mismo que estoy haciendo yo. Yo he elegido un formato, precisamente porque tengo unos objetivos que cumplir. Y los objetivos creo que son más fáciles o que se cumplen de manera más prudente a través de esta manera en la cual he diseñado la comunicación. Pero pensemos en unos ámbitos mucho más peligrosos, digámoslo así, para las democracias o las libertades. Y esto es, por ejemplo, los formatos que usan los políticos para hablar. ¿En qué momento usan, por ejemplo, una rueda de prensa? ¿En qué momento usan una locución? Visto, por ejemplo, el presidente cuando sale solo o cuando sale el presidente rodeado de sus ministros o cuando sale rodeado de los generales o de pueblo o cuando la locución también tiene, repito, una rueda de prensa al final. Son formatos que se eligen no al azar, o para manipular el efecto comunicativo. Dice abajo, así, solo miembros del Parlamento tienen acceso al debate parlamentario, por ejemplo, y solo ellos pueden hablar, representar a sus electores, votar un proyecto de ley. En un juicio, por ejemplo, únicamente los jurados o los jueces tienen acceso a roles y géneros para dar los veredictos. En fin, pasamos a la página siguiente en la columna izquierda, donde dice el control del texto y del habla. Crucial en la realización o el ejercicio del poder de grupo es el acceso a las estructuras del texto y del habla y su control. La estructura del texto y del habla y su control. Pensemos, por ejemplo, en la manera en la cual se hacen los discursos políticos. Ustedes han visto y veremos en clase cómo era la retórica, los discursos de Jorge Eliezer Gaitán o los discursos de Luis Carlos Galán, dos mártires, prohombres de la patria, líderes liberales que tuvieron unas historias parecidas en la política. Los discursos que los políticos clásicos en Colombia han tenido son discursos cuya herencia retórica obedece a la de la Iglesia. Por eso recordamos, no sé si tienen en la mente, el tono cantado del político es el mismo del arzobispo. Ese es el tono. Los políticos de hoy ya no, con excepciones. Por ejemplo, y aunque a alguien no le guste, la oratoria del expresidente Álvaro Uribe tiene este tono arzobispal. Y esto, no crean muchachos que es solamente una impostura retórica, no. Ese tono arzobispal cala en el oyente, cala en el pueblo, cala en el electorado. Es la manera clásica de hablar del político. Esto es un control del habla. Yo ahora, por ejemplo, uso formas al hablaros que he aprendido de profesores, de oradores, también de gente de la radio.
ustedes lo notan, ¿no? Esto hay que aprender a usarlo. Pero en cuanto al texto, y vamos a bajar un poquito después de el paréntesis que dice Van Sunen 1994, dice, los géneros suelen del mismo modo tener esquemas convencionales que consisten en varias categorías. El acceso a alguno de ellos puede estar prohibido o ser obligatorio, como por ejemplo la comedia. No está bien hacer comedia en misa. ¿M? O por ejemplo la tragedia. No está dentro de una fiesta hacer la tragedia. Sería entonces una tragicomedia, pero eso ya sería otro género. Vamos a ver abajo. Vital para todo discurso y comunicación es quien controla los temas y los cambios de tema. Como cuando los editores deciden qué asuntos noticiables serán cubiertos, los profesores qué materias se tratarán en clase, o los hombres los tópicos y sus transformaciones de sus conversaciones con mujeres. Es que interesante este último ejemplo. Claro, en el discurso amoroso, no solo los hombres, también las mujeres lo hacen, transforman al hablar sus relaciones con el otro género, con los otros géneros. Esto se elige a veces de manera voluntaria, pero otras veces, como decía en el caso de un youtuber, también se repite de manera espontánea, de la misma manera que se repite un meme. Que habló de meme, vale la pena recordar y anunciar pues, un tema del cual podemos tratar luego, y es la teoría de memes. Esto no es algo nuevo, la memética es un estudio, creo que del año 70, puedo estar equivocado, 1970, en el cual se, se identifica cómo el ser humano, a través de la memética, esto es de la repetición de lo que hacen los demás, vive y habita el mundo. Por ejemplo, decía Italo Calvino que en un gesto de un soldado francés de hoy se encuentran gestos que tenía Napoleón. Esto lo dice de manera poética para darnos a entender cómo nos hacemos eternos a través de los gestos. Los gestos que tú tienes, los gestos que yo tengo, la manera de hablar, la manera de mover las manos, son heredadas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de alguien que conociste y te gustó un gesto y que lo repites sin pensar. Esto es memética. Esto es memética y así, por eso es el poder de los memes que conocemos hoy. Lo repites casi sin pensar porque te atrae, porque te gana de golpe la imagen y la necesitas repetir. Vamos a pasar a la columna siguiente donde dice el control de la mente. Si controlar el discurso es una forma primera de poder mayor, controlar las mentes de la gente es el otro medio fundamental para reproducir el dominio y la hegemonía. El control de la mente fue algo sobre lo que también pensó el filósofo Michel Foucault del que hablamos en la anterior sesión. Vamos a ver los ítems que plantea Van Dijk, la página siguiente. Dice a menos que sean inconscientes con sus creencias y experiencias personales, los receptores tienden a aceptar las creencias, atención, transmitidas por el discurso de las fuentes que consideran autorizadas, fidedignas o creíbles, tales como los académicos, los expertos, los profesionales o los media de confianza. El día de hoy, como hemos visto, como ustedes saben y como estamos trabajando para nuestro proyecto de aula, tenemos también el peligro de las fake news que se reproducen por las redes sociales que reproducimos y en las cuales creemos por simpatía, por esto también por esa actitud memética, pero también porque consideramos que otro es esa autoridad. Ustedes verán, por ejemplo, a sus padres, a sus abuelos, a tíos o a personas que consideran autoridades de pensamiento, autoridades intelectuales, caer en noticias falsas.
la mayoría de las veces en que caen en esto es porque se las manda alguien alguien en el cual ellos creen, o sea un amigo, o sea alguien que hace mucho no ven, pero en el cual creen. Vamos a pasar al punto número B, al ítem B. En algunas ocasiones los participantes están obligados a ser receptores del discurso, por ejemplo en la educación y en muchas situaciones laborales. Hay momentos en los cuales tú puedes disentir o no creer en el discurso que te dan, pero tienes que aplicarlo. Tienes que aplicarlo. Ya veíamos desde Kant que en eso se juega también el pensamiento privado y el pensamiento público. Lo tienes que aplicar así tú no creas en eso. Y eso es dominación. Piensen ustedes en un trabajador de una empresa como una empresa grande y que tiene reglas que son estrictas y que no son lógicas, como por ejemplo el éxito, el metro, Bancolombia. Digo que no son lógicas en el sentido, por ejemplo, de que hagan que para que tú recibas un empleo deban ir a tu casa a revisar tu cuarto o tu armario. Tú puedes entonces disentir frente a ese discurso, pero lo tienes que aplicar si quieres trabajar allí. También ustedes han tenido la ocasión, sus experiencias académicas en las cuales no creen en lo que está diciendo el profesor o están en desacuerdo o saben que por ahí no es el camino, pero deben aplicarlo, deben responder de esa manera para poder ganar el curso. Vamos a pasar al punto C. En muchos casos no existen otros discursos o media que provean información de las cuales quepa derivar creencias alternativas, claro. En muchos casos solamente tenemos una información y a ella debemos atenernos, entonces por ignorancia. Y la D, en directa relación con los puntos previos. Los receptores pueden no poseer el conocimiento y las creencias necesarias para desafiar los discursos o la información a la que están expuestos. A eso hay que tomarlo con mucho cuidado, porque precisamente acá podemos abrir la puerta para creer en todas las teorías conspirativas. Y está muy bien, muchachos, tener una mente crítica. Es lo que desde el principio del semestre ustedes han visto que yo les pido y que lo manejo, pero también proteger nuestra mente de las teorías de conspiración y la conspiracionitis, porque en realidad podría afectarnos no solamente para comprender la realidad, sino para relacionarnos con los demás. Esto está visto en países industrializados, países grandes como los Estados Unidos o incluso europeos como Alemania. Hay mucha gente que sufre de problemas de demencia derivados a la creencia ad nauseam, la creencia extrema en todas las teorías de conspiración. Vamos muchachos avanzando. Yo les había puesto de tarea leer este documento con calma. Entonces lo que estoy haciendo es pasar por puntos que creo que debemos resaltar. Y por eso bajo hasta el párrafo que dice la memoria social. La memoria social en la página número 30 dice tradicionalmente llamada memoria semántica de significados, memoria de símbolos. Consiste en las creencias que poseemos en común con otros miembros del mismo grupo o cultura y que también se denominan representaciones sociales, porque tales creencias sociales se comparten con otros como presupuestas habitualmente en el discurso o enseñadas por el discurso pedagógico. Unas cuantas distinciones son útiles aquí. Como sucede con la memoria personal, también las creencias sociales pueden ser de tipo más específico o general y abstracto. Ejemplo aquí abajo,
La Segunda Guerra Mundial o el Holocausto puede ser objeto de alusiones en los media sin mayor explicación sobre lo que fueron estos hechos capitales de la historia. Un buen ejemplo. Pero gran parte de nuestro conocimiento socialmente compartido en general y abstracto, por ejemplo, lo que poseemos sobre las guerras y el genocidio en general. Lo mismo vale para nuestro conocimiento sociocultural relativo a muchas otras cosas de nuestro grupo cultura, a la gente y los objetos o a la organización de la sociedad. Vamos a pasar a la página 31. Las estrategias discursivas del control de la mente. Pregunta crucial. La cuestión crucial es entonces cómo son el discurso y sus estructuras capaces de ejercer tal control. Hemos hablado de la influencia del contexto, cómo el discurso controla la mente. Vimos a través de los temas, a través de los esquemas, a través del significado local. Sobre esto voy a hacer un hincapié. Los significados locales tienden a llevarnos al humor, al chiste, a esas fórmulas cotidianas que usamos para menospreciar, para burlarnos de los demás. Y casi siempre, muchachos, este tipo de discursos, de pequeños memes, de pequeñas frases aprendidas, consabidas, están llenas de una gran carga, tanto de discriminación como de poder. Pensemos los chistes que escuchamos, que hacen, que hacemos, sobre, por ejemplo, las mujeres, o los negros, o los costeños en Antioquia. Son chistes de gueto, de clan, son chistes que tienen significados locales. Dice en la mitad Bandig, la mitad de este párrafo, eso vale también para las presuposiciones, las implicaciones y otra información no expresada, sugiriéndose así fuertemente que tal información se considera incontrovertida o dada por sentado, aunque en realidad no lo sea o no lo esté, como que las mujeres conducen mal, que los costeños son perezosos, etc. O que los negros huelen feo, etc. El estilo, hemos hablado de esto. El quinto, los recursos retóricos. Claro, los recursos retóricos. Acá hablan de el eufemismo. Hoy en día, más que la metáfora, el eufemismo es una forma de control del discurso. Pensemos, muchachos, en nuestra guerra, la historia de nuestro conflicto, cómo llamaron a la desaparición forzada de muchos jóvenes. La llamaron con el eufemismo de falsos positivos. O pensemos cómo se afronta en algunos medios la situación de la prostitución en la ciudad. Se habla como las prepago. Y a veces cuando yo discuto estos eufemismos, no habrá quien no deje de decirme, no Silvio, no profe, es que las prepago son distintas a las prostitutas. Me ha tocado gente que lo dice. Y yo me sonrío y digo con sarcasmo, ¿y qué es lo distinto? Entonces me empiezan a explicar que lo distinto es A, B, C o D. No, se llama prostitución. Solamente le dices eufemismo porque lo quieres ver mejor. Al igual que le dices falsos positivos porque sería dolorosísimo reconocer que son desapariciones forzosas del Estado a nuestros jóvenes. Esto lo usamos los medios de comunicación en todos lados y se usa desde la derecha y desde la izquierda. Esto es, no respeta partido político o sectaria o ideología. Todos lo usan, el eufemismo. Pensemos no solo en el eufemismo, sino, por ejemplo, ya que estamos hablando de recursos retóricos, el diminutivo. El diminutivo. En Antioquia nos gusta hablar mucho con diminutivos y, por ejemplo, aquí hablamos de ejemplos en política,
el expresidente Álvaro Uribe lo usaba mucho cuando estaba sobre todo en su posición de mandatario del Estado. Recuerdo que usó una vez el diminutivo para hablar de un artículo que iba a cambiar en la Constitución, nada más ni nada menos. Entonces decía, el articulito. Claro, articulito es algo que suena mucho más lindo, que es fácil de pasar, etcétera. Sexto, los actos de habla son ampliamente definidos en función de los modelos de contexto. Séptimo, las múltiples dimensiones interaccionales del discurso, como por ejemplo la distribución de turnos, la división en secuencias, están igualmente fundadas en el contexto y en los modelos de acontecimiento. Vamos a pasar. Estamos terminando. En la página 33 ya había hablado de ese tema, pero queremos terminar con ello. El discurso y la reproducción del racismo. Hoy que tenemos un virus, miren qué simpática es la historia, cuando hubo un gran brote de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, durante unas guerras entre Francia y Nápoles, al virus lo llamaron en Francia el mal de Nápoles, y lo llamaron en Nápoles el mal de Marsella. la, la diferencia era desde dónde estaba parado el otro. Cada uno miraba solamente a los soldados que se metían con las prostitutas en la ciudad del otro lado del mar. El discurso y la reproducción del racismo. Hace 100 años hubo otro virus que se llevó a muchos ciudadanos del mundo. Ustedes han visto esto seguro porque ven los medios de comunicación y ahora hablamos de esto, entonces seguro que han visto que se llamaba o lo llamaron el virus español. Esto está cargado de racismo, obvio. Dice, debido mayormente a la inmigración laboral y poscolonial en Europa y a la esclavitud y la inmigración en Norteamérica, la presencia de varios grupos de minorías LIA ha ido incrementándose con regularidad. Virtualmente en todos los casos y según casi todos los indicadores sociales, tales grupos viven en una situación de agudo contraste con la de la población autóctona de Europa Occidental y de Norteamérica. Esto, dice Van Dijk, que es holandés, sin embargo, está mucho más arraigado en los Estados Unidos que en Europa. Ustedes que han ido, han visto la televisión o irán a Estados Unidos, se pueden informar. Hay ciudades en las cuales el barrio de blancos y el barrio de negros, barrios de blancos y de negros están separados por una calle y son barrios en combate. Esto es, en realidad, se van a la violencia, en realidad van a las armas, por decirlo así. En Europa sucede en mayor caso en contra de la comunidad gitana, romaní, romí, pero, discúlpenmelo, el pero quiere decir que ha sucedido así desde hace muchos siglos, quiero decir, no es algo nuevo, ni que haya nacido, como dice Van Dijk, por el problema, por la industrialización o la colonización de América, no es lo mismo. Vamos a pasar a hablar de los ejemplos. Dice, las formas del discurso público que dominan en mayor parte de las sociedades occidentales son las de la política, los medios, la enseñanza, los negocios, los juzgados. Esos son los discursos de las élites. Son hechos para manipular. Segundo, la minoría. Y ojo pues, ¿a quiénes son la minoría para Van Dijk? Aborígenes, inmigrantes del sur, refugiados, descendientes de esclavos, solo disponen de un acceso reducidísimo a tales formas del discurso público de élite. Uy, muchachos, pensemos en Colombia. Pensemos en Colombia, ¿quién tiene poder para llegar al discurso de la élite?
¿Quién tiene, quién tiene los eslabones dentro de los canales de poder para llegar a hablar en los medios oficiales o en los medios de mayor repercusión? ¿Quién lo tiene? Ahora que hagamos la actividad práctica leyendo a Antonio Caballero en semana, hablaremos sobre esto. Y bueno, ya que, ya que lo anuncio, pues pasemos definitivamente a la última página donde habla de la evaluación. Dice Van Dijk: tomado en sentido amplio, el ACD ha producido una gran cantidad de obras. Muchos de los estudios sociales y políticos sobre el lenguaje, su uso o el discurso también tratan cuestiones concernientes al poder y la desigualdad. Así sucede explícitamente con la mayoría de los trabajos feministas sobre el lenguaje y el discurso, al igual que con los análisis del racismo y del antisemitismo. Y esto es un tema de actualidad. Nosotras, muchachas, estamos pensando constantemente en las formas machistas del discurso. Estamos develando donde hay voluntad de poder de esa institución, que no es un chiste, si existe, falopatriarcal, que ha dominado la manera de pensar en Occidente y la domina. Y yo simplemente al repetir esto no me estoy lavando las manos, obvio, que yo también, como hombre y como repetidor de discursos canónicos, esto es, que están en el canon académico, en el canon político, en el canon literario, también seguramente obedezco a las formas patriarcales, falopatriarcales de poder. Sin embargo, no me excusa, sino que digo, estoy trabajando en ello con ustedes, haciendo estas reflexiones constantemente y recomendando sobre todo, como lo saben, la lectura de escritoras. Y lo voy a decir en mi sentido más crítico y de pensamiento público y privado, y no porque solo hecho de que sean escritoras mujeres quiere decir que sea mejor, ni tampoco que sea feminista, no nos engañemos, porque muchísimas mujeres, y vamos a hablar de ello ahorita, continúan y lo harán y en el futuro lo seguirán haciendo, reproduciendo esquemas de poder patriarcales, reproduciendo el más férreo machismo. Y hay muchas mujeres, y entre nosotras lo sabemos, hay muchas mujeres que son las que principalmente se encargan de discriminar a otras mujeres. Ustedes han escuchado, muchachas, muchachos, a mujeres muy listas que se llenan la boca diciendo cosas como: yo no tengo amigas mujeres, y lo dicen, y dicen: no tengo amigas mujeres porque me gusta más hablar con hombres, porque los hombres sí, bla, bla, bla. Lo dicen propias mujeres, y lo dicen para pasar como inteligentes. También han visto ustedes como chicas que se creen muy inteligentes, muy astutas, no hacen más que señalar a otras que dizque porque no piensan, solo por cómo visten, o solo por qué música escuchan, o solo porque estudian una carrera como comunicación. Seguro que lo han visto, seguro que lo han vivido. Entonces, ¿quién tiene la potestad del feminismo? No solamente, repito, la mujer, ni todo discurso hecho por una mujer quiere decir que sea ni mejor ni más crítico, pero sí, repito, hay que leerlas y por eso lo recomiendo. Vamos entonces a pasar a nuestra actividad práctica. Nuestra actividad práctica consiste en la lectura de un artículo de opinión de la revista Semana, una de las revistas más importantes de los últimos años en Colombia, una revista fundada por Carlos Lleras Camargo, liberal, muchachos. Estamos en la Universidad Liberal y este es un medio liberal, y que venga entonces el momento para hacer el análisis crítico del discurso, leyendo la columna de opinión de Antonio Caballero el fin de semana pasado. Como hemos visto, siempre que vemos un medio o leemos algo de un medio, hablamos de cuál es su
ideología, cuáles son sus directores. En este caso vale la pena notar que la revista Semana, siendo liberal, ha sido muy crítica durante los gobiernos del presidente Uribe y los gobiernos del presidente Juan Manuel Santos. Fue casi que una Dalí dentro de la opinión crítica, dentro de la investigación. Y sin embargo, en los últimos años, y voy a dar el ejemplo, se ha encargado de darle voz a una derecha que antes no tenía cabida en la revista Semana. Como por ejemplo, fue muy criticada esta revista cuando expulsó a Daniel Coronel, uno de los mejores periodistas del país, y le dio un foro a Vicky Dávila, que Vicky Dávila ha sido una periodista que ha estado relacionada con la institución. Esto es particularmente con el poder de RCN. Y también vemos acá, vamos a abrir la revista Semana, ya les envié el link, estoy pensando pues que en este momento están buscando el artículo de Antonio Caballero mientras hablo. Miremos que dentro de los columnistas también está la señora Salud Hernández, española. Salud Hernández es un caso, como el que les dije anteriormente, de una mujer que siendo mujer ni es feminista ni es crítica ante el poder, sino todo lo contrario. Es de derechas, es española y se encarga de reforzar los temas los temas que fundamentan un pensamiento conservador o de derechas. Es interesantísimo que la revista Semana lo haya hecho. Ella y Vicky Dávila comparten las columnas de opinión con Antonio Caballero, con Daniel Coronel, con Samper Jr., con María Jimena Duzán, una gran escritora. También, vale decirlo, se le nota directamente su afiliación política o su línea política más liberal, incluso de izquierdas. Ahora vamos a leer un artículo de Antonio Caballero, muchachos, uno de los intelectuales en los cuales más se puede creer en nuestro país. Lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo, en el sentido que don Antonio Caballero es un intelectual 100%, 100%. Un intelectual no es solamente un influenciador, un influencer. Muchachos, si algún colega mío se podrá fastidiar si yo digo que incluso yo no soy un intelectual, o que no todo profesor es un intelectual. No, muchachos. Ni un intelectual es solo el que vive de su intelecto. No, muchachos. Un intelectual, en el sentido francés, en el sentido clásico, es aquel que si escribe un artículo de opinión, todo el país lo está escuchando. Es aquel que escribe una novela, es capaz de sentar a todo un continente a leerla. Antonio Caballero es un intelectual, es dibujante, es novelista, tiene una de las novelas más importantes de Colombia que se llama Sin Remedio, y además, y esto tómenlo para su aprendizaje, abran su corazón para lo que esto significa. Además es la única novela que ha escrito Antonio Caballero, y es una novela cuyo personaje es un escritor. Entonces los invito a buscarla Sin Remedio, a buscar las columnas que publica en la revista Semana, pero también en otros diarios. Es tan ávido de conocimientos, Antonio, que también escribió un libro de cocina, de recetas. Antonio es familiar de Luis Caballero, uno de los pintores más grandes del siglo XX, moderno, completamente moderno. Y quizás por eso él no se dedicó a la pintura. Y es tan influyente en la historia de Colombia también porque ha estado ahí en el momento oportuno. Antonio estuvo en el mayo del 68, por ejemplo. Si ustedes los han contado que fue el mayo del 68, pero fue una revolución estudiantil juvenil en Francia que estuvo a punto de cambiar el sistema. Mucha gente se inspira en el mayo del 68, de los que hacen protestas
de los que leen con pensamiento crítico y también conspirativo la historia de la humanidad. Allí estuvo Antonio Caballero. Vendía sus obras de arte en las calles de Grecia. Hoy tenemos este artículo de opinión que vamos a leer y nos vamos a poner como tarea, hacerle un análisis crítico al discurso de Antonio Caballero. Y el análisis crítico, entonces, recordamos que se pregunta: ¿cómo nos quieren manipular? ¿O dónde está el poder del cual se habla? ¿O a favor de qué o de quién está hablando? ¿O qué es lo que está develando? ¿Qué es lo que qué es lo que nos está diciendo sobre ese poder que nos manipula? Aténgase a la Virgen y no corra. Lo mismo habían hecho las autoridades 6 siglos antes para espantar a la peste negra que despobló Europa. Rogativas al cielo, negativas en la tierra. Hace un siglo, cuando la llamada gripe española mató a unos 50 millones de personas, la respuesta a la peste por parte de los gobiernos de muchos países fue el recurso a la superstición popular. En el orbe cristiano, procesiones de penitencia cargando milagrosas imágenes de santos y rogativas a las vírgenes locales para que apartaran de nosotros ese cáliz. Cosa que ellas no hicieron, sino cuando estuvieron, como los antiguos dioses, ahitas de sangre. Otros ocultaron que la peste existiera. Por eso se llamó española, porque siendo España el único país que no participaba en la Gran Guerra Europea, solo su prensa, que no estaba como las otras sometida a censura militar, daba cuenta de los estragos de la pandemia, nacida en los campamentos militares de los Estados Unidos que enviaban a sus soldados a la guerra en Francia. Nos está entonces acá ya develando mucho. Y yo me voy a callar porque la tarea es para ustedes. Otros gobernantes en aquellas edades oscuras como la nuestra prefirieron perseguir a los culpables de lo que entonces no recibía todavía el nombre científico pandemia. Dijeron que eran los judíos, tradicionalmente acusados de todos los males, y desataron judiadas y pogromos contra ellos, agregando muertos a los muertos. Hoy vemos que con el coronavirus está pasando lo mismo. Así, por ejemplo, en los Estados Unidos el presidente Donald Trump culpa a los inmigrantes sin papeles e insiste en la necesidad de completar el muro en la frontera de México para protegerse más que nunca de los virus extranjeros. En Colombia el gobierno suma las dos respuestas. Por una parte, acusa a los venezolanos de ser los transmisores de la enfermedad y por eso su partido, el Centro Democrático, se empeña absurdamente en que hay que negociar la colaboración sanitaria bilateral con el señor particular Juan Guaidó y no con el efectivo gobierno de Nicolás Maduro. Y por otra, el propio presidente Iván Duque acude a las potencias celestiales, entre comillas: yo soy un hombre de fe, dice en la televisión entornando los ojos, y explica que le ruega un cuadro de la milagrosa Virgen de Chiquinquirá que tiene en su despacho, entre comillas, que es patrona de Colombia y créanme, nunca nos ha abandonado, cierra comillas, que abre comillas, nos consagre. Acá hay una interrogación, una doble interrogación que está dentro del paréntesis y que sugiere la burla, ¿no? Nos consagre como sociedad, que consagre a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, entre paréntesis, y a nuestros padres no. Y que a él mismo, entre comillas, le dé salud para poder guiar los destinos de la nación. Cierra comillas, como lo viene haciendo cuando afirma con mentiroso descaro que, abre comillas, desde finales del año pasado el gobierno nacional empezó a trabajar para enfrentar el coronavirus. Cierra comillas. Es decir, qué visión desde meses antes de que la peste comenzara en la China. Himno nacional. Se interrumpen todos los programas de la televisión. Ojo muchachos, perdona, volví a meter yo la cucharada. La idea es que la tarea la hacemos ustedes, la hacemos nosotros. Pero miremos, acá estamos hablando de todo. Acá Antonio Caballero siempre nos descresta. Nos está poniendo en bandeja de plata
es el ejemplo, hace un ejemplo magnífico de lo que acabamos de leer. Miren, cuando hablábamos de contexto, cuando hablábamos de la manipulación del contexto y de la forma. Himno nacional. Se interrumpen todos los programas de la televisión. El presidente Duque toma la palabra para anunciar que ha decretado, entre comillas, el estado de emergencia, cierra comillas, con el objeto de proteger, abre comillas, a nuestros abuelitos, los que nos cuidaron cuando éramos niños, cierra comillas, encerrándolos, abre comillas, con cariño, con afecto, cierra comillas, en sus casas por cárcel durante 2 meses y medio, hasta el 31 de mayo. Porque dice, entre comillas, yo también soy hijo y padre, cierra comillas, y por eso habla en nombre de, abre comillas, la verdadera Colombia resiliente que siempre, siempre sale adelante, cierra comillas. Y se anuncia que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dejará de lado sus tareas para dedicarse a perseguir a los abuelitos que violen la retención domiciliaria. Antonio Caballero nos habla a la Virgen, aténgase a la Virgen y no corra. La revista Semana, esto es del 21 de marzo, hace 4 días. Bueno, muchachos, espero que haya estado esta sesiones inductiva y explicativa, claras y gratas para nosotros. Ahí tenemos la tarea. La espero entonces para la mañana, antes de la mañana del viernes, que tenemos nuestra próxima sesión. Alegría, ultreia, suseia, alegría de los 25 sentidos.